Ahora entonces voy a presentarles a ustedes un resultado que incorpora este tipo de modelos. Es un ejemplo último que esperamos les puedan dar a ustedes algunas herramientas y entender cómo se aplican estas herramientas en la práctica. Este digamos que es el ejemplo que culmina todos los módulos. Incorpora lo que hemos presentado en todas las otras clases y es digamos que el modelo más sofisticado que vamos a presentar en este curso a distancia, y que si ustedes no han entendido parte de las variables dependientes o independientes o los modelos que se han estimado aquí, vuelvan a las clases y traten de volver a cubrir el material, porque sería clave para poder entender este ejemplo último. El ejemplo es el ejemplo de Bogotá, de nuevo, tratando de determinar el impacto de Transmilenio en los valores del suelo. Sin embargo, en este caso, el análisis es un poco más detallado, porque queremos examinar el efecto de expandir Transmilenio. No en propiedades que antes no tenían Transmilenio y ahora sí lo tienen, sino en propiedades que lo tenían desde el principio y que ahora se benefician de la extensión del sistema de buses. Esto es lo que llamamos un efecto de red, un efecto indirecto. En la medida en que la red de transporte público aumenta, los sitios que ya tenían Transmilenio entonces van a tener mayor cobertura y mayor acceso regional. Es como, piensen en términos de telecomunicaciones. Cuando una persona tenía un fax o una persona, las primeras personas tenían acceso a Internet, pues no se podían comunicar con muchas personas. O cuando en una ciudad hay un solo fax, pues no había mucha posibilidad de comunicación o un teléfono. A medida que se adicionan más faxes, la posibilidad de intercomunicación o más accesos a Internet o más teléfonos, la posibilidad de comunicación aumenta notablemente y aumenta en términos de la red que se está formando entre los posibles contactos que hay. La economía urbana también nos da una razón por la cual podemos pensar que las expansiones de Transmilenio generan impactos en el valor del suelo, porque están mejorando la accesibilidad de esos predios a la región, y por ende si esa accesibilidad se capitaliza en el valor del suelo, veríamos entonces aumentos en el valor de la propiedad. Las implicaciones para la política pública y para la política urbana pues es importante, porque si una intervención urbana está creando ganancias extraordinarias, utilidades extraordinarias al sector de finca raíz, se puede pensar entonces en recuperar algunas de esas plusvalías para financiar el sistema de transporte público, o tal vez de una manera incluso más sofisticada se podría articular una estrategia de desarrollo urbano que apalanque esos aumentos en valores del suelo para que pueda haber una redensificación y un redesarrollo de la ciudad en torno, en este caso, al sistema de transporte de Transmilenio. Esta lámina describe más claramente cuáles son los efectos de red. Imaginen ustedes una propiedad en la mano izquierda, la propiedad que se nota con un punto azul. Ese es el sistema Transmilenio en la mano izquierda, que existía hasta el año 2003. A principios del año 2003 hubo extensiones que se muestran a mano derecha por las líneas en rojo. La propiedad que antes tenía acceso pues básicamente a 2 o 3 ejes de Transmilenio, ahora tiene acceso a 5 ejes de Transmilenio y a una cobertura muchísimo más importante, en especial en la parte norte y noroccidente de la ciudad. La fase 1, como pueden ver, fue desarrollada a finales del año 1999, principios de este siglo, principios del año 2000, y incluye pues las dos líneas que pueden observar ahí. La segunda fase de Transmilenio abrió a principios del año 2003 y implicó esas extensiones que ven ustedes aquí en amarillo, verde y azul. Decidimos entonces nosotros examinar, como les dije anteriormente, propiedades que tenían servicio de Transmilenio antes y que tuvieron beneficio posiblemente a raíz de las expansiones del sistema. Miramos propiedades que estuvieran a 1.5 kilómetros o menos de la troncal. Nos pareció que era un rango un poco alto y decidimos en últimas utilizar propiedades que estuvieran a 1 kilómetro o menos de la troncal.
En últimas, observamos 2.976 propiedades residenciales que estaban en venta o que se pusieron o se ofrecieron en venta entre el año 2000 y el año 2006, en cada uno de los años, y utilizamos como variable dependiente el precio al que se ofrece. Aquí hay una nota de nuevo un poco práctica. Sería ideal utilizar el precio al que se transa la propiedad, es decir, el precio en el que la oferta y la demanda generan un equilibrio. Pero desafortunadamente en este caso hemos buscado esa información en la zona de estudio, en Bogotá, y encontramos que muchos de los registros catastrales donde hay, o en lo que se llaman las notarías públicas, los sitios donde se registra la transacción, encontramos que los valores reportados de las transacciones tienden a tener un sesgo bastante alto y no son confiables. Igual muchas personas tienden a usar avalúos catastrales. En la medida en que esos avalúos no estén adecuados o tengan sesgos sistemáticos, pues habría un problema en la variable dependiente. No quiere decir que no se puedan usar. Esto es un tema muy importante. Cuando tenemos un estudio de cierta naturaleza, un estudio urbano, no va a haber un estudio perfecto. Vamos siempre a tener problemas de datos. ¿Dónde se haga? En Europa, Estados Unidos, China, Latinoamérica. Va a haber problemas de datos. No siempre vamos a tener todos los datos que queramos. Luego, de nuevo, hay que simplemente reconocer esa limitante, reconocer los problemas posibles que tenga el análisis que ustedes presenten y seguir adelante interpretando los resultados con cuidado y con un poquito de circunspección sobre lo que pueda decirse de los resultados. En últimas, tenemos un modelo de regresión lineal. Utilizamos la metodología de modelo de precios hedónicos, es decir, que el precio de una propiedad es el resultado o está determinado por las características del predio, exactamente lo que hemos venido hablando en todas las sesiones, es decir, el número de habitaciones, el número de baños, el área construida, etcétera, etcétera, y por características del vecindario donde está localizado el predio, como el estrato socioeconómico promedio, el número de hurtos, los usos de suelo, además de la accesibilidad regional, distancias, centros de empleo, tiempos de viaje, etcétera, etcétera. Otras variables independientes que incluimos es el año en que se ofreció. Entonces noten aquí un tema importante. La variable dependiente es el valor nominal al que se ofreció la propiedad en el año 2000, 2001, 2002, 2003, etc. No estamos descontando el valor en términos de pesos reales a año 2006 o 2000 o 2001. Estamos usando el valor al que se ofreció. Y estamos incluyendo variables tipo DUMI para cada uno de los años, dejando el año 2000 como referencia. De lo contrario, no se podría identificar el modelo. Usando variables tipo DUMI para el año 2001 al 2006. Esas variables tipo DUMI nos va a mostrar cómo ha cambiado el precio de una propiedad del año 2001 con respecto al 2000, al año 2002 con respecto al 2000. Yo esperaría que esa variable DUMI el coeficiente de cada variable vaya aumentando, queriendo decir que el precio de un predio en el año 2002 es más alto que en el del 2000, el 2003 aún más alto que el 2000, el 2004 aún más alto que en el 2000 y así sucesivamente. Por ahora no he incluido ningún tipo de variable que nos muestre si esta intervención ha generado impactos en el valor del suelo. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos esto con las variables independientes? Además de las variables que acabo de mencionar, como ven a mano izquierda en este cuadro, incluimos unas variables que nos dicen si el sistema de transporte público o el Transmilenio tocaba los predios. Y si los tocaba, ¿en qué año lo tocaron? ¿Desde qué año? Para el precio que se ofrece. Entonces, si una propiedad se ofrece en el 2002, entonces esa propiedad tendría un valor de 1 si estaba en la zona de influencia de Transmilenio o 0 si no estaba en la zona de influencia de Transmilenio. Noten que estas variables tipo DUMI son un poco distintas a las de la mano derecha que muestran el año de venta. Estas no solo nos muestran el año de venta, sino nos muestran también si está en la zona de influencia de Transmilenio. Y aquí vale la pena de pronto hacer un pequeño paréntesis
y hacer énfasis en un tema que no he mencionado. Y el tema que no he mencionado es la importancia de tener una zona de intervención y una zona de control. Esta lámina es exactamente la misma que han visto anteriormente, pero muestra en el mapa las propiedades que están muy cerca a Transmilenio, las que están, digamos que aglomeradas alrededor de las líneas rojas, que son las que usamos en nuestro análisis. Esas son más o menos 2000 propiedades. Pero ¿qué pasa si hubo cambios en el mercado de finca raíz del 2000 al 2006? Estamos detectando por ahora que sí ha habido apreciación, qué bien, y cómo cambió la apreciación, pero no sabemos si esa apreciación fue el resultado de Transmilenio o si fue el resultado de pronto de tendencias más generalizadas del mercado de finca raíz de la ciudad. Si solo utilizamos las propiedades que están alrededor de la línea roja, no podríamos concluir que este es el impacto de Transmilenio, de la extensión de Transmilenio en los valores del suelo, porque puede haber tendencias más generalizadas que están explicando esos cambios. Por ende, encontramos también una zona de control, es decir, una zona que no está afectada por Transmilenio directamente, ni antes ni después, en la cual observamos propiedades también ofrecidas en venta entre el 2000 y el 2006 y que nos sirven como una zona de control, es decir, una zona donde no hubo un impacto y donde podemos medir la apreciación o el aumento de valores generalizados en los predios del año 2000 al año 2006. Esta lámina entonces muestra los resultados en detalle. Los estudiantes de pronto no van a alcanzar a ver los resultados que son muy detallados. En rojo pueden ver las variables de interés y pueden ver ustedes en las dos columnas. Columna izquierda es el método de mínimos cuadrados, en la columna derecha es el modelo de regresión con un rezago espacial, que fue el que se determinó que se necesitaba. Y ustedes pueden ver cómo las variables que están resaltadas en rojo cambian cuando se introduce un modelo de rezago espacial. Anteriormente nos estaban diciendo que si una propiedad estaba en la zona de intervención en el año 2003, tenía casi un 20% valor más alto. La variable dependiente aquí es el logaritmo neperiano del valor del suelo. Igual, en el año 2004 sería 15%, 2005 10%, 2006 15%. El modelo con rezago espacial muestra que esos impactos son un poco más bajos, un poco más atenuados, es exactamente el sesgo que queríamos corregir. Las celdas que están en verde muestra el coeficiente de determinación, que también está ajustado al modelo, es relativamente alto. Las celdas en azul nos muestra el valor de Rho para el modelo de rezago espacial, que es estadísticamente significante, y el modelo amarillo nos muestra el diagnóstico del modelo de los multiplicadores de Lagrange para el modelo del método de mínimos cuadrados y determinar qué modelo era el que necesitábamos. Tomamos entonces las variables independientes tipo dummy y tomamos las variables independientes para el área de intervención a 500 metros y a dentro de 500 metros de Transmilenio. Tratamos de diferenciarlas de cuáles están cerca, de cuáles están más lejos, y pueden ver el cambio, como las variables el valor mostrado por la línea negra sólida aumenta en el tiempo con relación a la zona de control. No vemos un cambio, una diferencia muy fuerte entre las propiedades que están a menos de 500 metros de las propiedades que están a más de 500 metros, pero menos de 1 kilómetro de Transmilenio. Esta es la gráfica que muestra esas diferencias. Pueden ver el año del anuncio de la extensión, pueden ver el año de la inauguración de la extensión. Y tal vez una manera más fácil de presentar los resultados de este modelo es con respecto a cambios porcentuales en comparación a la zona de control. En el año 2001, por ejemplo, la zona a 500 metros no mostraba diferencia. En el año 2003 esa diferencia ya era del 20%, se redujo un poco en el 2005
y en el 2006 era alrededor del 15%. Luego en promedio, después de la apertura, es más o menos de un 15% de diferencia. Para las propiedades que están a más de 500 metros, pero menos de 1 kilómetro del Transmilenio, los resultados son un poco más estables, pero apuntan a la misma dirección, más o menos entre 15 a 20% de diferencia. Este es un ejemplo específico en el cual hemos utilizado los modelos de regresión espacial para determinar el impacto de una extensión de transporte masivo, una intervención urbana, en el valor del suelo, utilizando una zona de intervención, una zona de control y un modelo de regresión lineal con una variable dependiente en logaritmos, variables independientes que incluyen variables continuas, variables tipo dummy y la espacialidad. Luego, este ejemplo, digamos que trae junto o trae consigo todos los conceptos que se han venido construyendo en los últimos 2 módulos. Por último, dejo 2 libros recomendados que son excelentes para los que quieran entender un poco más estos modelos de regresión espacial y profundizar sobre este tema. Muchas gracias.